Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo la continuación del fic de qué hubiera pasado si Edward Elric era enviado al mundo de Harry Potter. Espero que les guste. Créditos a sus respectivos creadores. Muy bien, empecemos. Capítulo 16. Puff de Winry. Un suspiro escapó de mis labios, cuando mis ojos se abrieron a la habitación oscura. La única iluminación provenía de la luz de la luna que entraba por las ventanas. Fruncí el ceño mientras trataba de identificar lo que me había despertado de mi sueño pacífico. Me senté en la cama y me froté los ojos para quitarme el sueño, tomándome un minuto para darme cuenta de que no estaba en casa en mi propia cama. En cambio, estaba en un mundo que no era el mío, en una cama al otro lado de la habitación de Edward. Mirando al chico, descubrí el motivo de mi llamada de atención nocturna. El chico mayor de Elric al otro lado de la habitación se retorcía en sueños, algunos ruidos de disgusto salían de sus labios de vez en cuando. Había quitado todas las mantas de la cama y se había acurrucado sobre sí mismo. Incluso en su posición retraída, pude ver cómo le temblaban los hombros y la espalda mientras soñaba. Ed, susurré por lo bajo, mi voz llena de emoción. Me moví para apartar las sábanas de mi cuerpo para tratar de despertarlo, pero se levantó con un grito ahogado antes de que pudiera mover un músculo. Permanecí congelada en el lugar mientras lo veía jadear, su largo cabello caía suelto alrededor de sus hombros en un halo dorado. Lo escuché soltar un profundo suspiro antes de arrastrar su pierna de automóvil contra su pecho, apoyando su frente contra la rótula de metal. Ed, susurré, aunque fue lo suficientemente alto para que la rubia al otro lado de la habitación lo escuchara. El niño se estremeció, tirando de su pierna aún más contra su pecho, como si lograra hacerse lo suficientemente pequeño como para desaparecer por completo. Al darme cuenta de que no iba a recibir una respuesta del chico, aparté las sábanas y me levanté de la cama antes de ir a su lado. Suavemente, para no asustarlo, me senté en el borde de su cama junto a él, colocando una mano en su espalda lentamente. Hice una mueca cuando sentí la tela empapada de sudor. Solo podía suponer que su cabello estaba en el mismo estado. Una pasada de mi mano a través de los hilos dorados demostró que mi suposición era correcta. Ed, murmuré antes de alcanzar el lazo para el cabello que estaba en su mesita de noche. Recogí su cabello sudoroso en mis manos antes de atarlo en un moño para mantenerlo alejado de su cuello. Cuando le había quitado con éxito todo el cabello, excepto el flequillo, por supuesto, me sorprendió ver lágrimas cayendo por su rostro sonrojado, sus ojos bien cerrados. Está bien, le susurré al chico tembloroso, colocando una de mis manos en su espalda, frotando lo que esperaba que fueran círculos en sus músculos tensos. Inhaló profundamente por la boca antes de llevar un puño cerrado para cubrir sus labios. Mientras su espalda se tambaleaba en otro sollozo reprimido, se mordió el nudillo. Ed, no hagas eso, lo tranquilicé, colocando la mano que no estaba en su espalda sobre su puño cerrado. Aparté su mano temblorosa de la suya, entrelazando los dedos para evitar que se mordiera de nuevo. ¿Estás bien, Ed?, susurré, llevando mi mano que estaba apoyada en su espalda para acariciar suavemente sus mejillas sonrojadas con uno de mis nudillos, limpiando una lágrima perdida. ¿Estás bien, Ed?, repetí, arrastrando los pies hacia atrás, todavía sosteniendo su mano, para descansar mi espalda contra la cabecera de la cama. Suavemente jalé su cabeza hacia mi pecho antes de envolver mi brazo alrededor de sus hombros, nuestras manos entrelazadas descansando en mi regazo. ¿Tienes permitido llorar?, le recordé. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Lo sentí más que lo escuché soltar un resoplido contra mi clavícula, pero no habló. Por un tiempo, lo sostuve en mis brazos, mi mano aún unida a la suya, mi pulgar recorriendo el dorso de su mano, mientras la otra jugaba con su flequillo dorado. Él no dijo nada y yo tampoco. A veces, no hacía falta decir nada, y ahora mismo era uno de esos momentos.
Ed rara vez había encontrado consuelo en los brazos de los demás y mucho menos en los míos, así que quería dejarlo sumergirse en él todo el tiempo que lo necesitara. No estaba segura de cuánto tiempo estuvimos sentados allí, nuestras manos entrelazadas, el hombre de mis sueños apoyado contra mí, su cálido aliento en mi hombro expuesto. Sentí que el chico recostado contra mí respiró hondo antes de soltarlo y sentarse, apoyándose contra la cabecera a mi lado. Nuestras manos aún entrelazadas yacían sobre su muslo mientras él juega con las puntas de mis dedos con su mano libre. ¿Estás bien, Ed? Pregunté en voz baja, deslizándome un poco hasta que nuestros costados se presionaron juntos, y pude sentir sus costados subir y bajar al ritmo de su respiración. Él asintió antes de apoyar su cabeza en mi hombro. Lamento haberte despertado, susurró, su voz ronca por el llanto. No hay necesidad de disculparse, Ed, lo tranquilicé en voz baja, pasando mi pulgar por el dorso de su mano otra vez. Simplemente tarareó, pero no dijo nada más, solo permaneció apoyado contra mi costado, con la cabeza aún en mi hombro. La repentina imagen mental de Ed jalando su pierna de automóvil hacia su pecho hizo que frunciera el ceño. ¿Te está doliendo la pierna otra vez, Ed? ¿Te duele? Pregunté, inclinándome lejos del chico para mirarlo. Se enderezó, pero no me soltó la mano. Siempre duele después de una pesadilla, admitió, negándose a hacer contacto visual conmigo. Suspiré y aparté el flequillo de su cara solo para que cayera de nuevo en su lugar. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Pregunté gentilmente, temeroso de que me gritara. La reacción que obtuve del chico no fue la que esperaba, y me dejó con la boca abierta en estado de shock. Quédate conmigo, dijo, finalmente girándose para hacer contacto visual conmigo. Estaba congelada en el lugar mientras sus hermosos orbes dorados perforaban los míos, prácticamente llevándome a un trance. Como si lo que me había pedido acababa de golpearlo, su cara se sonrojó violentamente y miró hacia otro lado, levantando una mano para agarrar la parte posterior de su cuello. Yo quiero decir que no tienes que hacerlo si no te sientes cómodo. Maldita sea, ¿por qué? Corté sus divagaciones colocando una mano suave en su mejilla. Se quedará, Ed, susurré, luchando contra mi propio sonrojo. Él asintió, dándome una mirada. Le envié una pequeña sonrisa de aliento. Recibí esa sonrisa tonta suya que amaba tanto a cambio. Sin embargo, deberías cambiarte la camisa, Ed, le sugerí, refiriéndose a la prenda empapada de sudor que cubría su torso. Él sonrió y asintió antes de levantarse, agachándose para quitarse la camisa por la cabeza mientras se dirigía a la cómoda al otro lado de la habitación. Presiona la luz, ¿quieres, Win? Preguntó amablemente, y yo tarareé en respuesta, girando para encender la lámpara de la mesita de noche. Cuando me aparté de la lámpara, un grito ahogado salió de mis labios al ver la enorme cicatriz roja en su espalda. Me sentí palidecer, una enfermedad se arremolinaba en mi estómago al verlo. Había trabajado lo suficiente con mi abuela en pacientes de automóvil y había leído lo suficiente del libro de medicina de mis padres para darme cuenta de lo grave que había sido la herida en su espalda. ¿Eh? Dijo, girando todo su cuerpo para mirarme, preparándose para quitarse una camisa limpia por la cabeza. Dios, había una cicatriz en marcha en su estómago. Debo haber tenido una expresión aterrorizada en mi rostro, estaba aterrorizado, dejó caer la camisa cuando su mirada se volvió acerada. ¿Qué pasa, Winry? Dijo, cruzando el espacio entre nosotros en solo unos pocos pasos. ¿Qué es? Preguntó, agarrando mis hombros con sus grandes manos. Podía sentir las lágrimas comenzar a brotar de mis ojos, y la mirada de pánico en el rostro de Edward me dijo que él también lo había notado. Se sobresaltó recitando preguntas, tratando de hacerme responder, pero no pude encontrar mis palabras. Su divagación se detuvo cuando presioné mi mano sobre la cicatriz en su estómago.
Dejé escapar un profundo suspiro cuando se dio cuenta de lo que había causado mis lágrimas. Me prometí a mí mismo que no te dejaría llorar por esto, susurró, mirando hacia abajo, donde mis dedos acariciaban suavemente la carne mutilada. No por algo tan estúpido, dijo, la ira y la tristeza presentes en su voz. ¿Qué pasó, Ed? Pregunté temblorosamente, más que un poco temerosa de la respuesta. Por un momento, no respondió. En cambio, se subió a la cama, se apoyó contra la cabecera y me atrajo hacia su pecho. ¿Ed? Pregunté de nuevo, con la esperanza de incitarlo a hablar. Aunque tenía miedo de saber qué había pasado y cómo había sobrevivido a tal herida, necesitaba saberlo. Lo escuché suspirar antes de envolver sus brazos alrededor de mí con más fuerza y acurrucó su rostro en mi cabello revuelto por el sueño. Ese gesto solo me preocupó aún más. Sucedió en Bastol, antes del día prometido, dijo finalmente. Cuando estábamos luchando contra Kimble y sus hombres, murmuró, su voz suave pero llena de dolor. Kimble usó una piedra filosofal para hacer estallar el pozo de la mina en el que estábamos luchando, dijo, y sentí que se me encogía el corazón cuando la primera de muchas lágrimas rodó silenciosamente por mis mejillas sonrojadas. Me atravesaron con una barra de refuerzo, dijo finalmente. Dijo, casi ahogándose con las palabras. Sus palabras abrieron las compuertas con toda su fuerza. Me llevé una mano a la boca mientras trataba de ahogar mis sollozos. Me estremecí contra él mientras lloraba, la realidad de la situación aún se asentaba profundamente en mi mente y corazón. Podría haber muerto. Debería haber muerto. ¿Cómo demonios seguía vivo con una herida como esa? Dios, Winry, lo siento mucho, comenzó, liberándome de su agarre mientras comenzaba a alejarse de mí. Te prometí que no te haría llorar por esto, no por algo tan estúpido, dijo con resolución, pero podía escuchar el dolor en su voz. En respuesta a sus intentos de alejarme, lo agarré con más fuerza, cerrando los dedos detrás de su cuello mientras hundía mi rostro en el hueco de su cuello, sintiendo su cálida piel en mi rostro sonrojado. El chico se puso rígido por un momento antes de relajarse y envolver sus brazos alrededor de mí una vez más. Durante unos minutos, simplemente nos abrazamos. Había tantos pensamientos corriendo por mi cerebro, y no podía lograr que se calmaran. No podría señalar uno en el que concentrarme. Podía escuchar la sangre corriendo en mis oídos ante la idea de casi perder a Ed. Y probablemente nunca hubiera sabido lo que le había pasado si hubiera muerto ese día. Ante ese pensamiento, lo apreté aún más fuerte. Sé cómo. Finalmente logré preguntar, pero me negué a levantar la cara de su cuello. De alguna manera había logrado controlar mi llanto, pero no podía prometer que seguiría así si lo miraba a los ojos. ¿Cómo que, Winry? Edward preguntó pacientemente, una de sus manos temblorosas se acercó para acariciar suavemente mi cabello. Su toque era tan ligero que parecía pedir permiso para estar allí. Sé cómo sigues vivo. Una herida como esa debería haberte matado, susurré, hundiendo mi rostro en el hueco de su cuello. La mano en la parte posterior de mi cabeza se detuvo y me abrazó con más fuerza. Sentí que su pecho se expandía cuando tomó una respiración fuerte y traqueteante. Prácticamente podía sentirlo conteniendo las lágrimas. Ed, por favor dime, susurré contra su piel. Lo sentí vacilar por un momento antes de asentir. Utilicé la alquimia, dijo finalmente. Usé mi fuerza vital como la piedra filosofal impulsada por una sola alma, dijo, su voz era un susurro de dolor. Me congelé ante sus palabras antes de alejarme de su abrazo y sentarme para enfrentar al chico. No sabía qué significaba eso, pero usar su fuerza vital, eso realmente solo podría significar una cosa. Ed, estuve a punto de gemir, pero fui interrumpida un momento después por las divagaciones de Edward. Lo sé, Win, gimió con tristeza mientras se pasaba una mano por su cabello ya desordenado.
Pero habría muerto si no lo hubiera hecho, y no pude hacerte llorar, interrumpí sus divagaciones colocando ambas manos en sus mejillas y atrayéndolo para besarlo antes. Podría pensarlo mejor. Pude sentir a Ed tensarse contra mí, pero rápidamente se relajó en el beso, sus manos se posaron en mi cintura mientras me atraía hacia su regazo. El beso sabía sal por las lágrimas y algo más que era puramente Edward Elric. Era adictivo, embriagador, y casi lo había perdido. Incapaz de contenerme más, profundicé el beso, mi corazón se aceleró tanto por la sensación de finalmente besar al chico que amaba más que a la vida misma como por el terror de la posibilidad cercana de perderlo. Todo esto fue demasiado para una noche. Fue abrumador en todos los sentidos de la palabra. Edward parecía sentirse de la misma manera, porque sentí que el ritmo de sus lágrimas aumentaba y me besó con más seriedad. Winry, susurró la rubia dorada cuando finalmente nos separamos del cabello, nuestras frentes presionadas una contra la otra, el aliento jadeante de Edward caliente en mi rostro. Lo siento, no sé qué me pasó, dije, mi cara estaba caliente por la vergüenza. Ed rápidamente presionó otro beso en mis labios hinchados. Había sido un infierno de un primer beso, eso es seguro. No te disculpes, susurró cuando se apartó una vez más. Por un tiempo, permanecimos así, nuestras frentes juntas, nuestros brazos envueltos uno alrededor del otro mientras ambos tratábamos de procesar todo lo que había sucedido en los pocos minutos. Ed. Finalmente pregunté, mi preocupación sacando lo mejor de mí. Él tarareó en respuesta, diciéndome que continuara. ¿Cuánto te costó? Susurré. Sentí más que escuché al chico suspirar. Unos pocos años de mi esperanza de vida, admitió en voz baja después de un pesado momento de silencio. Sentí que mi corazón se contraía en mi pecho, pero se aflojó una vez más cuando sus manos se movieron contra mi espalda, recordándome que estaba aquí y ahora. A pesar de esto, las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas. Era tarde, estaba cansada, y miles de piezas de información y sentimientos habían sido lanzadas sobre mí de una sola vez en el corto lapso de unos pocos minutos. Estás aquí ahora, y eso es todo lo que importa, finalmente decidí, y era la verdad. Preferiría tener a este chico aquí en mis brazos con una vida más corta por unos años, que tenerlo muerto en el fondo de ese pozo de mina. El pensamiento me hizo temblar. En respuesta, Ed envolvió sus brazos con más fuerza alrededor de mí, mi cara vino a sentarse en el hueco de su cuello una vez más. Ahí es donde desapareciste durante tanto tiempo, susurré finalmente, juntando las piezas. Es por eso que estuviste lejos de Al por tanto tiempo. Solo lo sentía sentir contra mi cabeza. ¿Al sabe? Yo pregunté. Ed asintió. Se enteró cuando estábamos en el hospital después del día prometido, dijo, y esa fue toda la explicación que necesitaba. Mientras no le guardaran ningún secreto a Al, especialmente de este tamaño, no necesitaba los detalles. Por un tiempo, nos sentamos en silencio, saboreando el tiempo que pasamos juntos, la cercanía de todo. Mientras me sentaba ahorcajada sobre el regazo del chico, él nos balanceaba hacia adelante y hacia atrás un poco, mientras pasaba sus largos dedos por mi cabello. Lentamente, nuestras lágrimas se detuvieron y me quedé con la cara enrojecida y pegajosa. Me incliné hacia atrás del chico para limpiarme la cara, no me gustaba la sensación de las lágrimas en mi cara. Sus grandes manos rápidamente apartaron las mías, asumiendo el trabajo que había emprendido. Lamento haberte hecho llorar de nuevo, dijo Ed con tristeza mientras sus pulgares callosos pasaban suavemente por debajo de mis ojos. No te disculpes, Ed, susurré, mirando sus orbes dorados. Estoy bien. Estamos bien. Él asintió, con una sonrisa triste en su rostro, antes de tomar mi mandíbula con una mano grande e inclinarse para darme otro beso suave. Cuando se apartó, dijo, sé que solo te he besado 2 veces, pero ya puedo decir que nunca pasará de moda.
Había una sonrisa astuta en su rostro mientras me miraba, y puse los ojos en blanco en respuesta. Nunca te identifiqué como un coqueto, Elric, bromeé, dándole un golpecito en el hombro con buen humor. Esto lo hizo reír, el sonido alegre resonó por toda la habitación y ahuyentó cualquier sentimiento oscuro que hubiera ocupado previamente la habitación. Su risa me hizo sonreír ampliamente, los músculos de mi cara comenzaron a dolerme por la tensión, pero era una buena sensación, esta sensación de alegría sin adulterar. Si fuera posible, mi sonrisa se amplió cuando Edward bostezó, estirando los brazos hacia el techo. Creo que estoy listo para volver a dormir, dijo, y asentí, su gran bostezo me hizo seguir con uno propio. Un rubor repentino se asentó en sus mejillas y apartó la mirada. Fruncí el ceño, confundido en cuanto a lo que podría avergonzarlo ahora después de todo lo que había sucedido esta noche. ¿Te quedarás conmigo, Winry?, preguntó, y yo sonreí suavemente. Por supuesto que lo haré, susurré, presionando un suave beso en su mejilla sonrojada. Siempre. Con eso, se acomodó en sus almohadas, empujándome hacia abajo para descansar mi cabeza en su pecho, con uno de mis brazos sobre mi cintura. Uno de sus brazos estaba debajo de mis hombros, mientras que el otro me agarraba de la cintura y me acercaba más. «Está bien», él susurró. Asentí y besé la piel de la barra debajo de mis labios. «Más que bien», le susurré, acurrucándome más a su lado. «Buenas noches, Ed», murmuré por segunda vez esa noche, ya sintiendo zarcillos de sueño haciéndome señas. «Te amo». Lo sentí presionar un último beso en la coronilla de mi cabeza. «Buenas noches, Win. Yo también te amo, más de lo que nunca sabrás». Esas fueron las palabras con las que me quedé dormido, una sonrisa en mi rostro, mi corazón lleno de amor y el hombre que más amaba acostado a mi lado. A fin del capítulo. Capítulo 17, punto de vista de Harry. La cerámica se hizo añicos cuando el caballo de Ron sacó uno de los pocos peones que me quedaban, enviando piezas de la pieza de juego roja por todo el tablero. Suspiré y saqué las piezas más grandes del tablero de ajedrez, mientras pensaba en mi próximo movimiento. El movimiento de Ron había arruinado por completo cualquier apariencia de estrategia que había diseñado. Por mucho que Hermione y yo nos metiéramos con Ron, por estar tan motivado por la comida y, a veces, por tener una mente unidireccional, el chico pelirrojo era brillante en lo que respecta a la estrategia. Jugué contra él durante años y, sin embargo, mis victorias contra mi mejor amigo fueron pocas y esporádicas. Las vacaciones de Navidad finalmente habían llegado a Hogwarts, y estaba claro que todos estaban agradecidos por ello, tanto los estudiantes como el personal. Aunque, con el baile de Navidad acercándose en unos pocos días, faltaba algo de relajación. En cambio, estaba lleno de la sorprendente cantidad de estrés que venía con un baile escolar. Sin embargo, dado que Hogwarts nunca tuvo bailes formales, la mayoría de los estudiantes estaban en el mismo barco de confusión que se hundía. Los únicos estudiantes que no cayeron en las profundidades fueron los hermanos nacidos de muggles, que tenían amigos muggles y sabían todo sobre las normas escolares. Y, por supuesto, casi todos los que aún no estaban en una relación tenían el estrés adicional de encontrar una cita, incluidos Ron y yo. Ron le había preguntado a Fleur, y todo había ido tan bien como todos esperaban. Todas estas vacaciones de Navidad se estaban convirtiendo en mucho más estresantes que relajantes, como estoy seguro de que todo el alumnado había esperado. No ayudaba en lo más mínimo que los rumores sobre el rebote de Draco siguieran circulando por la escuela sin señales de detenerse. Durante días todos habían estado aterrorizados de volver a la clase de alquimia después de escuchar lo que le había pasado a Draco. El profesor Elric, por supuesto, había cancelado la clase por el resto del día, para mantener a la gente fuera del aula ensangrentada, pero eso no impidió que la gente se hiciera una idea.
Como era de esperar, nadie había querido intentar su primera transmutación después de eso, no es que el profesor les fuera a permitir también. De hecho, se levantó y canceló las clases de la semana el martes por la noche después de ver la renuencia de todos a entrar al salón de clases. Para colmo de males, no ayudó que casi todo el mundo ahora estaba aterrorizado por el joven profesor después de ver su plétora de cicatrices. Aquel del que había hablado Hermione había estado en una pantalla muy clara, todo el hombro del profesor y parte de su pecho estaban cubiertos de tejido cicatricial rojo. La otra cicatriz preocupante estaba en su estómago, a juego con la espalda. No hacía falta ser un genio para saber lo que eso significaba. Había docenas de otras cicatrices por toda la espalda, el pecho y el estómago de Elric, estropeando su piel bronceada. Los estudiantes habían creado muchas historias, tratando de explicar la gran cantidad de cicatrices en un profesor tan joven. Algunos estudiantes recordaron que el profesor Elric y su hermano fueron arrojados al desierto con solo un cuchillo, pero eso no me cayó bien. Con ese tipo de cicatrices, tenían que haber sido heridas importantes. Si él y su hermano realmente pasaron un mes entero en esa isla solos, no había forma de que el profesor pudiera haber sobrevivido. La teoría que Hermione, Ron y yo habíamos decidido que era la más realista del grupo era que fue atacado por una criatura mágica como un dragón. Ron seguía siendo muy firme en su teoría del dragón. Una vez más, algo simplemente no me sentó bien por alguna razón, pero no había nada que pudiera probar que estaba equivocado o correcto. Todos eran solo rumores. No se podía probar nada, y no había forma de que alguien le preguntara al respecto. Pensé que el alumnado lo habría dejado pasar a la semana, pero habían pasado 2 semanas desde el incidente y los rumores seguían ardiendo como la pólvora. Ron, está claro que estás ganando este juego, así que ¿por qué sigues abatido? Hermione dijo que apareció de la nada y dejó caer algunos libros de texto pesados sobre la mesa. El juego de ajedrez y las piezas restantes traquetearon y saltaron por la fuerza. En realidad, acabo de ganar, comentó Ron mientras movía su reina un lugar a la izquierda. Jaque mate, dijo simplemente. Gemí mientras miraba por encima del tablero y me di cuenta de que tenía razón. Necesité todo de mí para no voltear el tablero. Después de todo podría arreglarse con un movimiento rápido de la varita. Ron juraba que estaba mejorando con cada juego, pero tenía la sensación de que solo estaba siendo amable. Había una razón por la que Ron había manejado el juego de ajedrez de tamaño natural en nuestro primer año. Era bueno entonces, y es aún mejor ahora. Entonces, deberías estar abucheando y burlándote de Harry, señaló Hermione mientras tomaba asiento junto a Ron en el sofá. Rodé los ojos y negué con la cabeza. Sabía que solo estaba bromeando. ¿Todavía estás molesto por lo de Fleur? Hermione preguntó suavemente. ¿Pedirle al profesor Elric que sea tu cita ya? Ron le gruñó a la chica, negándose a mirarla. Suspiré, sabiendo que esto no llevaría a ninguna parte rápidamente. El rostro de Hermione se puso rojo como una remolacha en un instante, cuando asestó una rápida patada en la espinilla de Ron. «Maldita sea, Hermione». Ron gritó mientras apartaba a la chica de un manotazo y tiraba un poco de su pierna hacia sí mismo. «No digas esas tonterías, Ronald». La castaña espetó al jengibre. Incluso si él fuera un estudiante e incluso si me gustara, lo cual no me gusta, claramente tiene novia, señaló. De hecho, Víctor Krum en realidad me invitó al baile de Navidad. Y dije que sí. Mis ojos se abrieron como platos, mientras la mandíbula de Ron casi golpeaba el suelo. ¿Qué? Con la forma en que hablas con las chicas, la forma en que hablas con Fleur, no deberías sorprenderte de que terminé con una cita antes que tú, señaló Hermione, y tuve que admitir que no estaba equivocada. Ron podría estar terriblemente contundente al hablar, y no siempre funcionaba tan bien con las chicas.
Solo dijiste que sí para ponerme celoso y porque necesitabas un rebote después de descubrir que se llevaron al profesor Elric, escupió Ron. Respiré hondo, sabiendo que esta discusión ya se había disparado y no había forma de detenerla. ¿Te pones celoso, Ron?, me preguntó Hermione incrédula. ¿Estás tan obsesionado con Krum? Oh, entonces no estás negando tu pequeño enamoramiento por el profesor Elric. Ron disparó de vuelta, ignorando por completo la acusación de Hermione. No estoy enamorado del profesor Elric, Ronald Weasley. Casi gritó la chica, atrayendo la atención de todos en la sala común. Eres incorregible, murmuró Hermione, y me di cuenta de que estaba llorando ahora. Sentí que mi corazón se hundió. Era común ver a los dos amigos discutir, pero rara vez llegaba tan lejos como para hacer llorar a Hermione. En una fracción de segundo, había salido de la habitación en un torbellino de ropa. Eso fue un poco duro, Ron, le murmuré a mi amigo después de un momento una vez que todos en la sala común habían vuelto a lo que estaban haciendo antes de que la explosiva discusión los interrumpiera. Es lo que le pasa por traer a colación a Fleur, se quejó mientras ella recogía el juego de ajedrez y corría escaleras arriba hacia nuestra habitación. Con otro profundo suspiro, me levanté del lujoso sillón en el que estaba sentado y me dirigí hacia la puerta principal de la sala común. Giré por el pasillo y me dirigí a la salida del castillo y bajé a la cabaña de Hagrid. Probablemente estaría allí a esta hora de la noche. No había manera de que subiera a la habitación con Ron tan molesto como estaba, y sabía que Hermione no querría que nadie la siguiera. Ambos necesitaban tiempo para calmarse y yo estaba más que feliz de dárselo. El viento gélido del invierno británico me mordió la piel mientras bajaba por la empinada caminata hacia la cabaña de Hagrid. Metí las manos debajo de los brazos en un intento de mantenerlas calientes, la nieve caía espesa y pesada de un cielo nublado. Mientras caminaba, me maldije en silencio por no haber ido a agarrar mi bata más gruesa a un abrigo, pero eso habría significado ir a la habitación compartida de Ron y yo. Dado que el objetivo era mantenerse alejado de él hasta que se calmara, esa acción habría sido contraproducente. Entonces, en lugar de quejarme más por la situación actual, aceleré el paso. Cuanto antes llegara a casa de Hagrid, antes podría calentarme junto al fuego. Cuando llegué a la cabaña situada en el borde del bosque prohibido, sonreí aliviado al ver que salía humo de la chimenea y que el interior de la cabaña estaba iluminado por la luz de las velas. Golpeé mis nudillos en la puerta antes de soplar aire caliente en ellos y frotarlos, mientras trataba de evitar el frío amargo. Hubo un momento de silencio antes de escuchar pesados pasos en el suelo justo al otro lado de la puerta. Entonces, la gran puerta de madera se abrió para revelar al medio gigante. ¡Caramba, Harry! ¿Qué estás haciendo con este frío?, exclamó mientras se alejaba arrastrando los pies de la puerta para dejarme espacio para entrar en la cabaña. Adelante, adelante, me animó mientras me conducía a la cálida habitación. Gracias, Hagrid, dije mientras revolvía mi cabello, tratando de limpiar mi cabello de los gruesos copos de nieve que caían del cielo. Sin embargo, me detuve en seco cuando noté a los otros dos ocupantes de la habitación. En la mesa redonda que ocupaba gran parte de la sala principal, estaba el profesor Elric sentado con su brazo alrededor de los hombros de la chica rubia que últimamente acompañaba al joven profesor al gran comedor. Oh, lo siento, me disculpé rápidamente. No fue mi intención interrumpir. Tonterías, Harry. Ya sabes que siempre eres bienvenido aquí, dijo Hagrid detrás de mí antes de que me cayera una gruesa manta sobre los hombros. ¿Pero qué estás haciendo aquí abajo? ¿Dónde están Hermione y Ron? Harry, ¿en qué diablos estabas pensando al venir aquí sin abrigo? El profesor Elric preguntó mientras se levantaba de su asiento al lado de la soleada chica rubia que supuse que era su novia.
Estaba bastante seguro de que su nombre era Winry, pero como Rita Skeeter era la que escribía sobre el profesor Elric, no podía estar seguro. La rubia me agarró por el hombro y me arrastró hacia el fuego, rápidamente acercó una silla y me obligó a sentarme en ella. Una vez que me senté, me miró por un largo momento con los brazos cruzados sobre el pecho antes de gruñir y asentir en lo que pensé que era aprobación. Estaba demasiado sorprendido por sus acciones para hablar, así que me quedé en silencio mientras el hombre regresaba a su asiento junto al otro rubio. Claro, el profesor era muy descarado, podía ser un poco violento y definitivamente era muy ruidoso, pero estaba claro que se preocupaba por sus alumnos y su educación. Mostró dos lados muy diferentes, pero parecían encajar con el hombre. Caramba, él. Sé un poco más amable con tus alumnos, dijo la chica mientras se levantaba de su asiento y se movía hacia mí hacia la chimenea, donde había una tetera calentada por un fuego bajo pero tibio. Sé que la señora Curtis fue dura contigo y con Al, pero tú y Al no sois normales, regañó, pero sus palabras no tenían calor. El profesor Elric gruñó y puso los ojos en blanco, cruzando una pierna sobre la otra. Su compañera siguió revolviéndose mientras preparaba una taza de té caliente. Entonces, ¿por qué viniste hasta aquí sin un abrigo?, preguntó de nuevo el profesor rubio. Ron y Hermione están discutiendo, dije simplemente. El profesor Elric se mordió el labio y asintió, luciendo muy comprensivo. De ninguna manera iba a meterme en medio de eso. Este parecía el mejor lugar para ir, pero no quise interrumpir, dije, otra disculpa en la punta de mi lengua, pero la voz femenina del profesor Elric. Mi compañero se me adelantó. Está bien, de verdad, dijo mientras me presentaba el té antes de ofrecerme azúcar, que acepté con gratitud. Harry, ¿verdad?, dijo mientras colocaba la tetera y el azúcar sobre la mesa. Soy Winry. Es un placer conocerte, dijo con una sonrisa deslumbrante mientras me extendía la mano para estrecharla. Tomé su mano y sonreí, sorprendido por la fuerza de su agarre. Sí, soy yo, afirmé. También es un placer conocerla, señorita Winry, dije mientras retiraba mi mano y tomaba un sorbo vacilante de mi té. Afortunadamente, el líquido no me quemó los labios y la lengua como lo había hecho muchas veces antes. En cambio, la temperatura era perfecta debido al calentamiento por encima del fuego. Por favor, solo Winry. No soy mucho mayor que tú, dijo Winry mientras tomaba asiento junto a la rubia dorada. ¿Tienes alguna tela de repuesto por ahí, Hagrid?, Edward preguntó de repente, mirando al gran hombre expectante. Claro, Ed, dijo el hombre, ya moviéndose para buscar los artículos solicitados. ¿Para qué lo necesitas, muchacho?, preguntó el profesor de cuidado de criaturas mágicas mientras desaparecía en la trastienda. De ninguna manera voy a enviar a Harry de vuelta al castillo sin un abrigo, dijo mientras se ponía de pie, haciendo una mueca y agarrando ligeramente su pierna mientras lo hacía. Winry saltó para ayudarlo a ponerse de pie, pero él rápidamente le hizo señas para que se fuera, con una mirada de indigencia en su rostro. Se sentó con el ceño fruncido, los brazos cruzados sobre el pecho. Edward, te dije que te mantuvieras alejada de esa pierna si todavía te molestaba, se quejó Winry. Déjame en paz, mujer. Estoy bien, dijo mientras tomaba la tela verde bosque del hombre mientras regresaba a la sala principal. Siempre duele cuando hace frío, y no hay nada que podamos hacer al respecto, dijo con ligereza mientras extendía la gruesa tela por el suelo. Una mirada de concentración cruzó su rostro antes de aplaudir y un sonido metálico llenó el aire. Puso sus manos sobre la tela, y esa familiar luz azul crepitante llenó la habitación. Cuando se disipó, una gruesa capa se colocó en su lugar. Listo, dijo simplemente mientras arrojaba el pesado abrigo sobre mi cabeza. De nada, mocoso. No pude evitar esbozar una sonrisa ante las acciones inmaduras del profesor. Pronto se encontró con la voz de Winry mientras le gritaba acerca de ser más amable con sus alumnos.
Y si escuché correctamente, había una amenaza de que se lanzara una llave inglesa en la mezcla de palabras fuertes, pero nada enojadas entre los dos. Por el resto de la noche, me senté alrededor de la mesa con los dos profesores y Winry, sorprendentemente cayendo en un suave flujo de conversaciones. Habría pensado que sería incómodo hablar con los tres adultos, pero tenía que recordarme a mí misma que, aunque Edward era mi profesor, solo era unos años mayor que yo. Él y Winry eran excelentes personas con quienes hablar, y me encontré riéndome cómodo y hablando libremente. Mientras hablaba con los tres, encontré una gran sonrisa floreciendo en mi rostro, tal vez por primera vez desde que mi nombre había salido de esa maldita copa. Permaneció así hasta que los dos profesores me sacaron de la choza con mi nuevo abrigo improvisado apretado sobre mis hombros, Edward prometiendo castigarme por una semana si no regresaba a la torre de Gryffindor antes del toque de queda. Sonreí y me reí mientras me despedía del trío, empujando a través de la nieve y de regreso a la torre frente a mí. Final del capítulo. Adiós.